Bien, vente conmigo a la palabra de Dios, ven conmigo al Evangelio según San Lucas, al capítulo 19. Y como ya anunciamos a través de las redes, hoy vamos a tener un culto especial para hablar acerca de esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Como conocemos, ¿no? Ese domingo de Ramos. Y vamos a leer ese pasaje donde el apóstol Lucas nos habla acerca de ese momento tan especial y vamos a aprovechar en esta mañana este mensaje, esta palabra. Es un mensaje que puede traer cambios, es un mensaje que nos da la oportunidad de hablar acerca de quién es Jesús, nos da la oportunidad de hablar acerca de cuál es su propósito, de cuál fue su llamado, su ministerio y a través de este momento en el que vamos a estar leyendo este texto, podemos ver cómo en ese día algo comienza a ocurrir, comienza a desatarse. Dice la palabra en el versículo 28 en adelante. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar, en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tenían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hasta ahí. Hoy se celebra en prácticamente todo el mundo cristiano lo que se conoce como ese Domingo de Ramos. Quizás es un año diferente, igual que el pasado año, donde esas salidas o esas procesiones que se realizan en ese mundo cristiano, sobre todo católico, no se están llevando a cabo por causas de la pandemia. Pero eso no es lo importante, eso no es lo trascendente, que se pueda o no se pueda recordar ese tiempo como lo hace la Iglesia en estos días, o la Iglesia Católica en estos días, a través de esa representación. Sino lo importante es la entrada de Jesús en escena en este momento. Porque la entrada de Jesús en la ciudad de Jerusalén, justo antes de ser traicionado, justo antes de ser entregado a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo, es una entrada que va a marcar algo especial para el ser humano. Es una entrada que va a marcar algo especial para el corazón del hombre, para el corazón de la mujer. Y es que hay cosas inevitables. Hay cosas que sabemos que vamos a enfrentar en nuestra vida. Y si todos pudiéramos decir una cosa clara que vamos a enfrentar a lo largo de nuestra vida, yo creo que todos vamos a coincidir en esa. ¿Sabes qué es, no? Todos vamos a llegar un día a enfrentar a la muerte. Todos vamos a llegar un día a ver lo que es inevitable por excelencia. Nos vamos a ver cara a cara
con ese momento donde dejaremos este mundo. La mayoría de las personas llegan a esa cita, llegan a ese encuentro sin esperarlo, sin previo aviso, sin que les cojas preparado. Pero hay muchos otros que sí perciben tener una cita con ella, y es porque están jugando con el riesgo. Están jugando con momentos donde saben que en cualquier segundo, en cualquier instante, sus vidas pueden ser arrebatadas. Saben que la muerte un día acudirá a su encuentro. Los profetas del Antiguo Testamento, cada vez que levantaban un mensaje de parte de Dios en medio de un pueblo rebelde, en medio de una autoridad rebelde, ellos sabían que sus vidas podían estar en peligro. Ellos sabían que sus vidas podían estar pendientes de un hilo, porque estaban hablando la verdad. Estaban hablando lo que Dios había puesto en su alma. Leía recientemente en una de estas páginas de internet algo que el doctor Martin Luther King, poco tiempo antes de su asesinato, compartía en su sermón, en un sermón que daba llamado El Tambor Principal. Dice que el doctor King decía que la lucha por los derechos civiles no debía terminar con su muerte, pues él solo era el tamborilero principal en la marcha. Por eso, hermanos, quiero decirte que hay lugares que nos huelen a encuentro, que nos huelen a tener una cita con alguien, con algo ineludible. Lugares donde sabemos que vamos a encontrar algo que va a transformar nuestras vidas, que va a transformar lo que tú y yo somos. Quizás para ti en esta mañana ese lugar es esta iglesia. Quizás para ti ese lugar es el espacio donde estás ahora mismo. Es esta hora. O quizás el lugar en el que se encontrarán muchos cuando estén escuchando este mensaje a través de las redes. Ese lugar será un lugar de encuentro. Un lugar donde tendrás la oportunidad de contactar y de conectar con alguien que puede transformar tu vida. Para Jesús, el lugar de encuentro fue Jerusalén. Para Jesús, el lugar del encuentro fue aquella amada ciudad. Y es que los días que venían por delante para Jesús iban a ser días complicados. Iba a ser tiempo difícil. Los eventos de ese día en la entrada triunfal ocurren en esa ciudad llamada Jerusalén. Y eso no es casualidad. No es casualidad de que Jesús subiera aquel día a Jerusalén con un propósito y con un motivo. Para el apóstol Lucas, Jerusalén es una ciudad de encuentro. Para el apóstol Lucas, esta ciudad es una ciudad especial donde ocurren y acontecen diferentes cosas en la vida del maestro. Es el espacio vital, sagrado, donde Dios viene a encontrarse en forma definitiva con la humanidad. Donde Dios viene a encontrarse de forma profunda con el corazón del hombre. Y es que si vamos al comienzo del Evangelio de Lucas, vemos cómo comienza en Jerusalén, narrando cómo un ángel viene y se le aparece a un hombre llamado Zacarías en un lugar tan especial como el templo y le dice que su esposa Elizabeth iba a tener un niño. Un niño que se iba a llamar Juan. Y todos sabemos de quién habla, ¿no? De esa voz que clamaba en el desierto. De ese hombre que anunciaba que tras de él iba a venir alguien del cual no era digno ni de atarle las zapatillas. Pero es que después de nacer Jesús en aquel humilde pesebre, en aquella pequeña ciudad cerca de Jerusalén llamada Belén, sus padres le llevan al templo. Lo suben al templo allí en la ciudad de Jerusalén, donde un hombre justo y piadoso que se llamaba Simeón dice que bendice a Dios, alaba a Dios al ver la salvación del mundo en la figura de aquel bebé. En Lucas también narra una vez que Jesús ha crecido, una vez que Jesús está a punto de iniciar su ministerio, cómo en esas tentaciones que sufre de parte de Satanás, Jesús es llevado al pináculo más alto del templo. ¿Dónde? En la ciudad de Jerusalén. Y allí el diablo le tienta y le dice, mira, lánzate. Si eres quien dices que eres, tus ángeles vendrán a recogerte. Tus ángeles te salvarán de estrellarte ahí contra el suelo. En Lucas en el capítulo 9, 51,
El texto nos dice que cuando se cumplió el tiempo en que Jesús había de ser recibido por Dios, dice que Jesús hace algo también allí. Afirma su rostro para ir, ¿a dónde? A Jerusalén. Un lugar de encuentro. Un lugar donde algo diferente tenía que acontecer para el corazón del ser humano. Una vez más, en este capítulo 19 que hemos leído, Jesús tiene una cita con su destino. Jesús tiene una cita con su propósito. Jesús tiene una cita con su misión. La hora ha llegado. ¿Y sabes cuál es el lugar de encuentro? Jerusalén. Un lugar de encuentro para aquel que tenía que cumplir el propósito. El tiempo para el cual Él vino a este mundo estaba llegando a su fin, estaba llegando a su conclusión y era necesario volver a donde todo comenzó. Era necesario volver a donde todo un día se inició. Y es que Jesús, Dios mismo, viene a visitar a su pueblo, viene a visitar a los suyos y a llevarlos a una toma de decisión. Y eso es lo que estaba a punto de ocurrir en la ciudad de Jerusalén. El Mesías prometido, aquel del que habían hablado tanto los antiguos, aquel del que se había escuchado tanto a través de los profetas, el que había de venir, iba a ser una entrada sin igual e inimaginable en aquella ciudad de encuentro, en aquella ciudad llamada Jerusalén. Y ese momento salvífico, ese momento donde Jesús viene a tener un encuentro con su pueblo, quiero decirte en esta mañana, se está volviendo a repetir hoy aquí. Se está volviendo a repetir hoy en el lugar donde estés escuchando este mensaje. Se está volviendo a repetir allí donde tú puedas estar con un corazón sensible a ese rey que viene a entrar y tener un encuentro contigo en esta mañana. En Jesús Dios mismo viene a visitarnos. Viene a enfrentarnos y a llevarnos a una toma de decisión. A llevarnos a un posicionamiento aquí, en el lugar de encuentro. En el lugar donde tenemos que mirar cara a cara a ese rey. Y es que Jesús es extraordinario, amén. Y la forma en la que Jesús hace las cosas no quedan sujetas al azar ni a la improvisación. A mí me encanta cuando estaba leyendo ese pasaje, y es un pasaje que hemos leído muchas veces, ver cómo Jesús desde el comienzo tiene el plan de viaje preparado. Tiene el plan, el proyecto y cómo todo tiene que ser desarrollado, perfectamente trazado. Y es por eso que te quiero decir hoy, que si estás escuchando este mensaje, es porque Dios tiene un propósito con tu vida, amén. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene algo que decirte en esta mañana. No es casual que tú hoy hayas salido de tu casa y estés aquí sentado. No es casual que hoy tú hayas contactado con ese mensaje a través de las redes y puedas estar sentado delante de tu terminal viendo este mensaje. No porque no hubiera nada mejor, porque si tenemos algo es un extraordinario día, un extraordinario clima. Es porque Dios tiene un encuentro preparado contigo. Es porque Dios tenía un encuentro preparado con tu vida y hoy te trajo frente a Él. La historia de Jesús es viva, es dinámica, es eficaz, es punzante. Y la palabra relata que Jesús dice, va delante de sus discípulos a enfrentar su destino. Dice que Jesús iba delante de sus discípulos subiendo a Jerusalén. Él sabía lo que iba. Él sabía que no iba a una visita más, que no iba a pasear por las calles de Jerusalén, a disfrutar de sus tiendas, a disfrutar de los vecinos. Él sabía a qué iba a la ciudad de Jerusalén. Él sabía cuál era el propósito de entrar en aquel tiempo, en aquella ciudad. Y es que Jesús, al llegar a aquel lugar que tanto le gustaba, un lugar de encuentro para él con Dios, ese monte de los olivos, ese lugar donde estaba la prensa de aceite, donde Jesús pasó momentos íntimos con Dios. Dice que él envía a 2 de sus discípulos en un encargo, algo extraño. Dice, ir a la aldea de enfrente, y cuando entréis allí vais a hallar un pollino, un burrito, un asna, allí atado. Dice, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Dice, desatadlo
traerlo, y si alguien os pregunta por qué lo cogéis, por qué lo desatáis, simplemente responderle, porque el Señor lo necesita. ¿Te imaginas? Que a ti te dan esa instrucción. Te dicen, mira, cuando salgas a la calle de ahí atrás, te vas a encontrar un BMW aparcado, con las llaves puestas. Tú coges, abres la puerta, te montas y te lo traes. Aunque el dueño está allí. Si el dueño te pregunta, tú le dices, no, es que el Señor lo necesita. ¿Cómo te quedas tú? Para empezar decimos, tú estás tarado de aquí. Tú lo que quieres es que me peguen 2 tortas. Pero es increíble cómo les da ese encargo, ¿verdad? Un encargo además cargado de misterio, un encargo cargado de cosas extrañas. Yo no sé aquellos 2 que fueron, pero me imagino que irían preguntándose, esperemos que nadie nos pregunte por qué nos llevamos aquello. O esperemos que cuando lleguemos allí nos esté el burro y no tengamos que entrar en problemas con nadie. Pero es que, como te decía al comienzo, todo ocurre por alguna razón o por algún final. Porque Dios todo lo tiene perfectamente preparado. Cuando Dios da una palabra, no es una palabra vana. Cuando Dios da una instrucción, no es una instrucción que está puesta al azar o al capricho del corazón de un Dios caprichoso. Cuando Dios dice algo, es porque sus instrucciones tienen razón y tienen sentido. Es porque sus instrucciones tienen un propósito extraordinario. El pueblo judío esperaba el cumplimiento de las profecías. El pueblo judío esperaba aquellas profecías dadas por Zacarías, donde hablaban de ese rey que iba a entrar, de aquel Mesías que iba a llegar. Esperaban la venida de un rey pacífico que fuera instrumento de salvación, bienestar y de paz en las manos de Dios. Y este relato, donde Jesús les dice, mira, no os preocupéis, id allí, desatad aquel burrito. Y si alguien os pregunta, decir, el Señor lo necesita, aquel que escucha va a entender que el que lo necesita no es otro que el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Eso sin entrar que era un pollino que nadie lo había montado jamás. ¿Te imaginas criar un burro o un pollino y no montarlo en tu vida? En una época donde era necesario para trabajar, para desplazarse. Es curioso, ¿verdad? Es interesante, pero bueno, eso da para otras cosas. El Mesías esperado, el que había de venir, ese era el que daba las instrucciones. Ese es el que decía cómo tenían que ocurrir las cosas. Jesús de Nazaret. Y es que la manera en la que Jesús entra en la ciudad de Jerusalén a lomos de un pollino joven dócil es señal y confirmación de ese ministerio de paz. Ministerio respaldado por una palabra aguda, segura y certera, dejando claro que su paso por ese mundo, esos 3 años de ministerio, eran con una misión que venía del corazón mismo de Dios. Y lo que me encanta es la forma en que Jesús les habla a sus discípulos manifestando su autoridad y su control sobre todas las cosas. Y quiero decirte en esta mañana que aun cuando una orden de Dios, cuando un consejo de Dios en un principio nos deje confundidos, al final vamos a entender, vamos a comprender que no hay razón para estarlo. Porque donde nuestro pensamiento no llega, el corazón de Dios ha llegado hace ya rato. El corazón de Dios llegó hace ya tiempo y lo tiene todo dispuesto. Por lo tanto, la acción de Dios comienza. La acción de Dios se pone en movimiento. El momento de Dios para visitar a su pueblo ha llegado. Aquellos 2 hombres llegan con el burrito, con el asno, allí a donde está Jesús. Lo cubren con sus mantos, preparan una montura allí improvisada. Los discípulos se apostan en el camino y están prestos para bendecir el nombre de Dios. El camino está dispuesto. El camino está preparado. Hemos llegado al momento de encuentro. El momento donde el Señor se monta en su cabalgadura y donde el camino se abre delante de Él a su paso. Un momento donde ese camino se acorta, pero a la vez es directo hacia el propósito para el cual Él había venido. Y los discípulos en medio de toda esa escena, dice la palabra en el versículo 38,
que comienzan a clamar, reconociéndole como el enviado de Dios. Y la multitud grita diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Te imaginas? ¿Qué podría estar recorriendo el corazón de aquellos hombres? Aquel que había de venir, el Mesías esperado, el que iba a cambiar su realidad, había llegado al fin. Estaba delante de ellos. Quizás no era como le esperaban. Quizás no era la escena que habían imaginado. Pero lo que llega con él, lo que está ocurriendo en aquel momento, era algo que estaba transformando todo su corazón y todo su entendimiento. Ahora bien, ¿y nosotros? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos nosotros en este cuadro? ¿Dónde está nuestra vida en medio de toda esta escena? ¿Es para nosotros Jesús un hombre más? ¿O es el que había de venir? ¿Es para nosotros Jesús un maestro más? ¿Alguien sabio más? ¿O es el Salvador de nuestra vida? ¿Es para nosotros Jesús un hombre bueno o es el Rey que llega a transformar tu vida y mi vida para el reino de Dios? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para tu vida? Aquel día Jesús recorre el camino a Jerusalén y a su paso encuentra a dos tipos de personas. Presta atención a la escena que nos relata Lucas. Dice que unos lo aclamaban, gritaban, declaraban que él era el enviado de Dios. Unos decían: él es el Mesías y tan esperado. ¿Y sabes lo que hacían? Tendían sus mantos en el suelo. Cuando él iba pasando, lo hacían en señal de reconocimiento, en señal de reverencia, en señal de que lo entregaban todo delante de él. Pero había otros allí también en aquel momento. Había otros que estaban pasando por aquel lugar y miraban recelosos, desde la distancia, incrédulos. Muchos de los que se movían en todo el conocimiento de los principios religiosos se habían quedado anclados en esos principios. Estaban cegados en su propia sabiduría, en su propio conocimiento, en su propia inteligencia. Y en medio de todo eso, los que deberían haber identificado al Rey de Reyes dicen: haz que estos se callen, haz que estos silencien su voz, porque lo que están declarando no es nada correcto. De este mismo modo, hermanos, el mundo se divide ante Jesús en dos. Hay discípulos, hay hombres y mujeres que reconocen su misión. Pero también hoy sigue habiendo fariseos que reniegan conocerlo. Hay seguidores y hay enemigos. Hay creyentes y hay incrédulos. Pero sabes, cuando Jesús entra en la ciudad de Jerusalén, cuando Jesús está hablando a tu vida, quizás en este momento, Él sale a un encuentro contigo. Y cuando Jesús viene a tener un encuentro contigo, todos tienen que tomar una postura. Todos tienen que posicionarse en una de las dos opciones. Todos tienen que tomar una decisión. ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta inevitable que llega en esta mañana. Esa es la pregunta inevitable que estaba entrando a través de esa puerta de Jerusalén. ¿Quién es Jesús para ti, multitud? ¿Quién es Jesús para ti, pueblo fariseo? ¿Quién es Jesús para ti, autoridad política, autoridad religiosa? ¿Quién es Jesús? Y esa es la pregunta que hoy se está lanzando en medio de este tiempo. ¿Quién es Jesús para ti? Este domingo, en el principio del fin. Hoy, un día tal cual comenzaba la semana final para Jesús. Y hoy Dios viene en Cristo a tu encuentro. Y quiero decirte algo, no puedes huir de su presencia. No puedes huir de ese encuentro. Hoy es el día donde Dios quiere visitarte.
Hoy es el día donde Dios quiere revelarse a tu vida en Cristo. Hoy Dios viene a propiciar un encuentro diferente en todos los aspectos inimaginables. El momento de decisión está delante de ti. Quizás el momento de salvación está frente a ti. Por lo tanto, la pregunta que se impone ahora es: ¿quién es Jesús? ¿Y por qué puede cambiar tu vida? ¿Por qué puede transformar tu vida? ¿Por qué puede transformar quién eres? ¿Por qué puede traer salvación? Este Jesús es Dios hecho hombre. Este Jesús es Dios hecho hombre. Es Dios mismo hecho uno de nosotros. Por eso Él puede salvarnos. Por eso Él puede cambiar lo que somos. Por eso Él puede transformarnos. Porque al compartir nuestra naturaleza, comprende nuestros problemas. Comprende nuestro sufrimiento. Comprende nuestras necesidades. Él está en nuestros zapatos. Este Jesús es quien demostró claramente por sus obras que era el enviado de Dios, que era aquel que había de venir. Por sus milagros, por sus señales, por sus enseñanzas, por las palabras que compartió cada día de su ministerio. Dios estaba obrando en él. Dios estaba obrando a través de él. Este Jesús es quien está ahora mismo junto a ti en esta mañana. Este Jesús es el que está a tu lado. Aunque no puedas comprenderlo, aunque no puedas entenderlo, este Jesús es quien te ha cuidado, quien te ha levantado, quien te ha sostenido desde el principio. Este Jesús es quien te está hablando en esta mañana y te ha traído a su encuentro. Y te ha traído a su encuentro. Es evidente, está claro que Jesús es el enviado de Dios. Por eso, si los discípulos no lo dicen, si Jesús hiciera callar a sus discípulos, ¿sabes lo que dice el versículo 40? Si estos callaran, aún las piedras clamarían. Clamarían. En la entrada triunfal, Dios viene a nuestro encuentro en la persona de Jesucristo. En la entrada triunfal, Dios viene a tener un encuentro con su pueblo. Y hoy, hermanos, Dios viene a tener un encuentro con cada uno de nosotros. Quiere tener un encuentro contigo y conmigo. Pero ¿sabes qué ocurre cuando Dios tiene un encuentro con alguien? Lo que propicia es un momento de juicio y de decisión. Y no veas la palabra juicio como algo negativo, sino verlo como un momento donde Dios va a poner, va a traer, va a manifestar justicia sobre tu vida en base al amor, en base a la gracia, en base a la misericordia. Pero todo eso irá marcado por algo muy importante, y es que tú tendrás que definirte quién eres. Tú tendrás que definir quién es Jesús para ti. Tú tendrás que definir en qué lugar te encuentras y con qué grupo te identificas. Hoy es ese principio del fin. Hoy es el momento de encuentro. Hoy es el momento de decisión. Hoy puedes estar mirando de lejos y criticar la figura del maestro. Puedes estar posicionado con aquellos que se denominaban la voz del pueblo. Quizás puedes ser un religioso seco, anclado en tu cultura, en tus principios, en toda la Biblia que conoces. No lo sé. Quizás estás anclado en toda esa palabrería que llevas manifestando durante toda tu vida. ¿Cuántos decían conocer a Dios que estaban allí criticando y juzgando lo que los demás estaban haciendo? ¿Cuántos había secos en su interior? Jesús quiere tener un encuentro contigo en esta mañana. Jesús quiere tener un encuentro con tu interior, donde esa sequedad se acabe, donde esa esterilidad muera y desaparezca. Él no está interesado en lo que tú conoces acerca de Él. Él está interesado en que tú le conozcas a Él.
Él está interesado en que tú conozcas y te identifiques con aquel que está sentado en aquel humilde pollino, que está entrando en aquella ciudad con un propósito, y es mirarte cara a cara y decirte: mira, yo vengo a darlo todo por ti. Yo vengo a entregarlo todo por ti. Si hoy estoy aquí atravesando estas calles, es porque quiero transformar tu vida. Si hoy Dios te está trayendo esta oportunidad, es porque Él quiere convertir en un río el sequedal de tu corazón. Quizás eres parte de ese pueblo que camina en tinieblas y en oscuridad. Llegó el tiempo de no perder la oportunidad de vida y de paz en Cristo. Llegó el tiempo de no perder la oportunidad que Jesús trae a tu corazón. De no perder la oportunidad que Jesús trae delante de ti. En esta mañana tú puedes ser uno de aquellos que toma su manto. Uno de aquellos que se despoja de él, que se humilla delante de aquel hombre y que postra ese manto para que él pase por encima. Quizás tú puedes ser en esta mañana aquellos de los que se despojan de su propio yo y lo ponen a los pies del Maestro y declaran: bendito es el Rey que viene en el nombre del Señor. No te confundas, iglesia. Si en este día estás pensando: qué buen mensaje para aquellos que no conocen a Jesús, qué buen mensaje para aquellos que andan alejados de Dios, no solo para ellos, sino también para nosotros como pueblo de Dios, es tiempo de reconocer que el Maestro está en este lugar, desafiándonos a un cambio, a un encuentro aún más profundo, a un encuentro que nos lleve a declarar y a proclamar con todo lo que somos que Él es el Hijo de Dios, que Él es ese Señor de señores. Es necesario que este lugar sea un lugar, una casa de oración. ¿Sabes lo que pasó justo después de esa entrada triunfal? Jesús llega al templo y en medio del templo encuentra todo aquello hecho un desastre. Y Él comienza a poner orden allí. Él comienza a hablar acerca de su casa. Yo quiero decirte que ese Jesús que está entrando hoy de una forma simbólica nuevamente delante de tu camino, ese Dios quiere transformar tu casa, quiere transformar tu vida. Y cuando nosotros le obedezcamos, Él va a comenzar a manifestar todo su poder. Él va a comenzar a manifestar toda su autoridad. Los milagros van a comenzar a suceder. Y vamos a empezar a caminar en lo sobrenatural cada día, cada momento. Aquel día en Jerusalén, Jesús, a lomos de un humilde asno, le estaba diciendo a toda una generación: presta atención, escucha atentamente, mira lo que está aconteciendo delante de ti, Jerusalén. Mira quién es el que está entrando por sus puertas. Les está diciendo: el tiempo de encuentro llegó y no puedes huir de él. El tiempo de encuentro está frente a ti y no puedes esconderte. Hoy estas palabras vuelven a golpear con fuerza y con intensidad el corazón de cada uno de aquellos que escucha este mensaje. Hoy estas palabras golpean con fuerza mi corazón, tu corazón. Ahora bien, iglesia, ¿cuál será tu respuesta? ¿Cuál será tu decisión? ¿De qué lado te posicionarás? Jesús te está diciendo: yo quiero transformar tu corazón.
Yo quiero cambiar tu vida. Yo he venido a tener un encuentro contigo. Presta atención a aquel que te está hablando, a aquel que te está desafiando. Ponte de pie en esta mañana. Vamos a orar a Dios. Porque lo importante es la respuesta. Lo importante es lo que tú digas ahora. Lo importante es lo que tú decidas ahora. Ahí donde estás, ahí en tu lugar. Lo importante es cómo tú te posiciones delante de Jesús en estos momentos. Lo importante es que tú le digas ahora a ese Jesús que está entrando de una manera humilde, pero poderosa, con autoridad, el cual viene a cambiar, a restaurar, a sanar, el cual viene a salvar lo que se había perdido, el cual es el enviado de Dios para volver a restaurar la comunión del hombre con el Padre. Ese Jesús te está desafiando en esta mañana. Ha venido a tener un encuentro contigo y te está diciendo: hijo mío, hija mía, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿En qué lugar te vas a posicionar? ¿En qué lugar vas a estar ubicado? ¿Serás de aquellos que levantan alabanza a mi nombre? ¿O serás de aquellos que están posicionados en sus principios religiosos, en sus palabras rígidas, en sus corazones secos, y que lo único que hacen es criticar quién yo soy, pero no se dan cuenta de lo que he venido a propiciar y hacer en el corazón del hombre? ¿En qué grupo estás hoy, iglesia? Dios está buscando hombres y mujeres que tomen su manto, se humillen delante de Él, se despojen de su propio yo, de todo aquello que les seca, que les detiene, de todo aquello que les limita, y lo pongan a sus pies. Y lo pongan a sus pies, y en esta mañana puedan ser una voz declarando: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Oh Señor, mira a tu iglesia, mira a tu pueblo en esta mañana. Señor, ven al encuentro de tus hijos. Señor, quizás hoy no vemos un pollino, no vemos un asna entrando físicamente, pero si sabemos que el Rey de Reyes está en este lugar, si sabemos que tú estás con nosotros, Jesús, y que hoy tú estás trayendo un desafío. Tú hoy estás trayendo, Señor, un tiempo, un momento de encuentro con tu iglesia, con tu pueblo. Tú hoy estás trayendo un momento de encuentro personal con cada uno. Señor, ayúdanos a entender quién eres. A entender quién eres, Señor. Quita nuestro concepto y pon el tuyo, Dios. ¿Cuántos hombres en aquel tiempo tenían un concepto de un Dios, de un Mesías diferente? Hoy, Señor, quita nuestro concepto de quién eres tú, Jesús, y pon el concepto del corazón de Dios en nuestro pensamiento, y llévanos a acudir a ese encuentro. Un encuentro donde nos despojemos de todo lo nuestro, donde digamos: Señor, perdónanos porque hemos caminado apartados, alejados de ti. Perdónanos, Señor, si no hemos estado en tu voluntad, en tu propósito. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Perdona nuestra indiferencia. Y que allí parados delante de ti, con nuestro manto en la mano, lo postremos ante tus pies. Y te digamos: bendito aquel que viene en el nombre de Dios. Aquel que es capaz de transformar la muerte en vida, que es capaz de cambiar
y de recibir lo que nadie quería. Señor, en esta mañana, tu entrada triunfal en Jerusalén fue mucho más que un simple paseo. Fue mucho más que algo folclórico. Tu entrada triunfal en aquella ciudad estaba abriendo una perspectiva hacia toda la humanidad de que el que había de venir había llegado, de que el que había de caminar rumbo al cumplimiento de su propósito no se había olvidado, no se había escondido, no había entrado en huida, sino estaba allí, dispuesto a afrontar el pago de la deuda por cada uno de nosotros. Señor, aquel día en Jerusalén fue un lugar de encuentro para toda la humanidad con el Mesías prometido. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Gracias te damos en esta mañana.